donde yo soy uno de los que cree que ya las cosas no son las mismas ni van a... Parece que tenemos problemas con la conexión. Denme... Sentimos seguros, la zona donde sentimos que tenemos nuestras herramientas para poder hacer frente en lo personal, en el área pareja, en el área laboral, incluso en nuestras metas. Estos tiempos nos exigen cambios. Les confieso aquí entre ustedes y yo, que nadie nos escucha, que yo detesto la tecnología. ¿Ok? Esto de estar, me encanta tener un teléfono, me encanta tener un radio, me parece importante porque me da el plus de la comunicación. Pero nunca me imaginé que yo iba a estar haciendo un webinar. Y de repente resulta que ahora estoy haciendo prácticamente 4 o 5 webinars a la semana y me llama la atención que giran alrededor de esto, gira alrededor del manejo de las emociones. Y hay algo que es importante, y fíjense la segunda palabra, y ser más eficiente en el trabajo. ¿Qué significa eso de ser más eficiente en el trabajo? No solamente obtener buenos resultados, resultados económicos, sino hacerlo con ánimo, con alegría, con fe de que las cosas van a ir bien con nosotros. Y eso es un poco lo que quiero transmitirles yo hoy a ustedes. Porque hay algo que me interesa que tengan claro, la motivación en presente. Todos, absolutamente todos, estamos viviendo una crisis en varios sentidos. Y es parte de eso lo que quiero que hoy, por favor, como conversemos y nos pongamos de acuerdo. Y hay una palabra que se ha repetido mucho, que es reinventarnos. Es decir, ¿cómo hacer para... Don Johnny, tenemos problemas de audio. No le escuchamos. Ok, vamos a darle un momentito. Denme nada más un segundo para confirmar la conexión de Don Johnny. Un segundo, por favor. que nos está pasando ahorita forma parte de algo en lo que ustedes tienen la solución. Me imagino que esto va a ir evolucionando. Probablemente ustedes estuvieran en Caracas y ya habrían vendido todos los productos que tienen en menos de 5 minutos. Pero las condiciones son realmente diferentes y vamos a seguir con lo que tenemos. Un poco por eso el tema de lo que les estoy planteando, que tiene que ver con reinventarse. Hay un dicho en mercadeo que dice que el que la pega primero gana. Y es el que entra primero con el producto, es el que ofrece algo original primero, es el que se inserta en la necesidad del otro. Yo tengo algo que tú no tienes y tú necesitas, ese es el deseo. Nosotros tenemos que trabajar con el deseo. Ustedes no ofrecen algo más, ustedes ofrecen algo que el otro necesita para que el futuro se haga presente ya. La cuestión empieza en que todas las condiciones del aislamiento, todas las condiciones que genera este tema del COVID, están tocándonos emocionalmente. Y en la manera en que nos están tocando emocionalmente, ¿qué es lo que hace?
que los afectos entren en nuestro discurso, en nuestra manera de comunicarnos con el otro. Y eso se ve reflejado en el cuerpo. El 70% de la comunicación es no verbal. Solamente es verbal un 30%. Y eso cuando no hay malentendidos, cuando no mentimos, cuando no decimos lo que quisimos decir, pero lo hubiéramos dicho de otra manera cuando lo dijimos de otra forma que lo queríamos decir en otra cosa. Entonces, ¿cuánto de verdad estamos comunicando? Y aunque ustedes no lo crean, eso lo recibe la persona a quien nos estamos dirigiendo. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy importante tener claro, lo que se llama congruencia. Y esto aplica para todos los campos de la vida. Cuando yo lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago van en la misma dirección, soy congruente y el mensaje llega. Pero ustedes se imaginan que yo les diga ahora, no saben lo tranquilo que estoy con este problema de la comunicación, pero no se preocupen que se los voy a transmitir con mucha tranquilidad. No me van a creer. ¿Por qué? Porque lo que pienso, la acción que estoy desarrollando y lo que siento no van en la misma dirección de lo que digo. Entonces tenemos que tener muy claro eso, que lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago, vaya en la misma dirección. Y en ese sentido, lo que tenemos que transmitir es que el radio, la telecomunicación, es una primera necesidad, pero si yo me aíslo, si yo me quedo atrapado en mensajes negativos, donde por lo general el aislamiento lo que transmite es no quiero comunicarme, entonces el mensaje va a ser negativo. Y eso trae problemas. ¿Problemas como cuáles? Porque en este momento en lo que nosotros estamos es en un punto de transición. Y como todo punto de transición nos lleva a una crisis. Pero el secreto en las crisis está en dos barritas. A ver, ¿cómo se les ocurre eso? ¿Qué significará que está en dos barritas? Cuando yo la palabra crisis a las S, a las letras S, les coloco dos barritas. Entonces, la crisis es la que me va a hacer entender que si sé aprovecharla, en vez de caer en una situación de falta de prosperidad, de desesperanza, de desolación, de negatividad, convierto la crisis en una posibilidad de engancharme, de pegarla primero, como se dice en mercadeo, de mejorar mi prosperidad y de reinventarme para encontrar nuevas salidas ante los nuevos tiempos que están empezando a aparecer. Es por eso que es tan importante el tema de manejar las emociones. ¿Por qué? Porque lo primero que aparece es un distanciamiento social que me lleva a un distanciamiento en mi trabajo y eso tiene consecuencias en mis fuentes de ingreso. Y si tiene consecuencias en mis fuentes de ingreso, lo primero que me voy a preguntar es, ¿cómo voy a hacer para producir si la gente no está comprando, se está ocupando de otras cosas? O si, por ejemplo, aquí en Venezuela, les cuento que los negocios están cerrados. Uno tiene que ser muy vivo, muy sagaz para darse cuenta que algunas puertas están entreabiertas. Y esas puertas entreabiertas quiere decir que el negocio está abierto y uno puede entrar. Y para ustedes se preguntarán, ¿para qué está cerrada la puerta así? Porque si la policía pasa, le cierra el negocio. Entonces, todo eso ha llevado a que mermen los ingresos. Y cuando uno es vendedor, eso es tremendo porque ahí es donde está básicamente la fuente y el equilibrio de nuestra economía familiar. Y el problema es que mis inseguridades pueden llevarme a asumir dos opciones. O vencerlas o generar un sentimiento de impotencia, de inutilidad
pensando que yo no tengo recursos internos o externos con los cuales afrontar las crisis. A mí muchos pacientes, y ojo, tengo pacientes en Panamá que veo que también les ocurre esto, me doy cuenta que fracasan al triunfar o fracasan antes de emprender. Y cuando nos ponemos a analizar la situación de por qué les está ocurriendo eso, muchos encuentran que es preferible fracasar antes porque con eso confirman de que no se van a tener que enfrentar al fracaso verdadero. Es decir, abandono antes, digo, no puedo o me saboteo de tal manera no tener que enfrentarme con la situación real de, wow, no voy a poder. Y eso es porque muchas veces tenemos dentro de nosotros mensajes grabados como no puedes, no mereces, no lo haces, que no son nuestros, sino que son mensajes que vienen de nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, algún tío, y nos lo grabaron aquí adentro. Ya yo iba a decir en un cassette, se me acaba de caer el documento de identidad, en el disco duro que tenemos aquí adentro. ¿Ok? Los que tienen más de 50 años me van a entender. Ya sé que aquí hay gente menor de 30 años. Entonces, bueno, les pido que no me dejan como un dinosaurio y aprendan de historia conmigo. Bien, a lo que voy con esto es lo siguiente. Todo miedo, en el fondo, fondo, implica un miedo a la muerte. Si en tiempos de COVID sabemos que niños y tercera edad son más susceptibles a la enfermedad, pero si yo soy sostén de la familia y si yo tengo que salir y Dios no lo quiera, me pasa algo, entonces, ¿qué va a pasar con mi familia? Y eso hace que muchas veces piense, mejor no salgo. Yo les voy a contar algo. Yo tengo prácticamente 5 meses que no salgo a la casa porque sí, mayor de 60 años, con unas condiciones de salud en las cuales yo no me puedo, gracias a Dios hoy en día estoy muy bien, pero que debo cuidarme, debo cuidarme. Y ustedes no lo creerán. Desde que empezó el tema del COVID, estoy trabajando más que cuando podía ir a mi clínica. Estoy trabajando más y tengo mucho más que hacer. ¿Por qué? Porque justamente el tema del voy a enfrentar la dificultad y la voy a vencer, porque tengo algo que aprender con esto. Si lo que se impone es el miedo a la muerte y por eso me quedo atrapado acá, ni voy a sostener a mi familia, ni voy a hacer nada por superar la dificultad. Y quedarse uno en la casa nos trae un problema grande. Convivir 24 horas no es fácil si yo no tengo mi propio espacio. A veces es chévere, uno dice, ay, ¿cómo me gustaría estar contigo, mi amor? ¿Verdad? Con la esposa, o con el esposo, o con los niños. Pero a veces estar las 24 horas, uno dice, yo también te quiero, pero ya va. Y los niños se empiezan a fastidiar o empiezan a aparecer cosas en la relación cuando son 24 horas por 7 días a la semana que uno no sabía que podían aparecer y a veces aparecen con violencia. ¿Y qué ocurre? Que en situaciones como estos hay personas que empiezan a disimular sus emociones para no generar dificultad del entorno. ¿Cómo te está yendo? No, buenísimo. Y sabemos que no es buenísimo porque no estoy haciendo. Porque si las emociones negativas me están perturbando, puedo avergonzarme de ello o sentir miedo de decirlo, o siento que es una demostración de debilidad o que no debo manejarlo de esa manera. Entonces me empiezo a callar, no empiezo a decirlo y para no generar inseguridad en el entorno ni perder mi imagen ante los míos, callo y eso me afecta por dentro. Y cuando me afecta, imagínense que nos convertimos en una suerte de volcán en erupción. Y ustedes se imaginan un volcán, yo no sé si en Panamá hay volcanes, en Venezuela no hay, pero imagínense ustedes un volcán en erupción donde se le pone al volcán un tapón en el cráter. Y eso, si no puedo explotar, eso, querramos o no, trae
consecuencias. Entonces, todo esto es eso. Nos convertimos en una bomba de tiempo, en un volcán con un tapón en el cráter. Entonces, si a esto sumamos las crisis de las diferentes edades, porque cada edad tiene sus crisis. No es lo mismo alguien que está por entrar en la crisis de los 30, que se empieza a manifestar alrededor de los 28, 29 años, quien está entrando en la crisis de los 40 o quienes entran en la crisis de los 50. Estoy hablando del rango de edades que me dicen que tienen ustedes. Entonces, vamos a hablar de cada crisis. La crisis de los 30 es la presión de triunfar antes de cumplir los 35. Porque los que están en la crisis de los 30 es, bueno, de aquí a los 20 me he formado, pero con esto, ¿con qué me he formado? ¿Qué voy a hacer? O resulta ser que me formé en una cosa y que luego me doy cuenta que no era eso y qué voy a hacer. Y aparte me estoy colocando esa meta de que tengo que ser millonario antes de los 35, porque después mi de jubilarme a los 40 y comprarme, no sé, un yate o una mansión en Honolulu y yo no estoy trabajando de viejo. Entonces, ¿qué pasa? El adulto joven se siente atrapado en sus opciones y hay un fuerte deseo de cambiar que muchas veces se convierte o en ansiedad o en angustia, que ya vamos a ver qué es eso. Y no solamente eso, se plantea muchas veces dejar el trabajo, estudiar una nueva profesión, me voy a casar o no me voy a casar, o tengo un hijo por un pelón y resulta que lo que quiero es otra relación de pareja y esto no era lo que yo quería. Hay un replanteamiento de una cantidad de valores, metas que necesitan cuajar. Yo no sé si allá en Panamá se dice así, enganchar, ¿ok? Solidificarse. Y la resolución positiva de todo esto, ¿cuál sería? Tomar el control y que esa nueva vida que se quiere armar esté centrada y focalizada en sus emociones positivas, en sus fortalezas, en sus intereses y en sus valores. El doctor Robinson, que fue el que estudió esta crisis, habla de que es una crisis positiva y que el 80% de las personas, cuando mira para atrás, se alegra de las decisiones que tomó entre los 30 y los 35 años. Pero esto nos trae una siguiente crisis que es más fuerte, que es la crisis de los 40, porque nos ponemos a plantearnos cuál es el balance de nuestras vidas. Les tengo una noticia a los que tienen 20 y a los que tienen 30 y que creen que están en lo mejor de sus vidas. No saben lo que son los 40. Las mujeres son más hermosas que nunca entre los 40 y los 50. Y el hombre, bueno, nos convertimos en Superman, Aquaman, Hulk y Batman al mismo tiempo. Es una edad donde el ser humano florece, donde tenemos una cantidad de conocimientos, donde vemos la vida de una manera distinta. Pero la crisis empieza cuando ahí entre los 38 y los 39 me pregunto si soy lo que quiero ser, si tengo lo que quiero tener. Y cuando esta crisis o la crisis anterior coincide con lo que estoy haciendo, yo tengo que adaptar lo que hago y entender que lo que estoy viviendo puede ser una crisis y que la idea es encontrar comunicación, que es con lo que trabajan ustedes. Comunicación conmigo mismo y con mi entorno, para poder entonces entender cómo ubicarme frente a lo que quiero ser, cómo ubicarme frente a lo que quiero tener. En ese sentido, ¿qué es lo que esto está planteando? ¿Mi trabajo me llevará a eso? ¿O a través de mi labor puedo lograr eso? Y depende todo esto de dónde coloco el foco de control. Yo quiero ser vendedor. Yo siento que soy bueno para las ventas. Muy bien, ¿cómo lo realizas? ¿Dónde vas a encontrar esas potencialidades, esas fortalezas para decir,
Con esto es que yo voy a lograr lo que quiero tener. Con esto es que yo me voy a realizar como emprendedor. ¿Dónde estoy colocando el foco de control? Porque muchas veces esperamos que nuestros proveedores o que nuestros jefes o que el otro X, pónganle una X y ustedes llénenlo con quien quieran, se convierta en la persona que nos guíe y que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Porque en este punto nos estamos encontrando con algo que es muy doloroso y de lo que muy poco se habla, y es el adulto huérfano. Es el momento cuando nuestros padres empiezan a envejecer o no están y buscamos sustituir esas figuras en un guía, en un jefe, y no nos damos cuenta que es el momento de la vida en que otros nos están viendo a nosotros como guías o como jefes o como coordinadores X. Un cliente nos necesita a nosotros para que lo orientemos. Un cliente necesita confiar en nosotros y ver en nosotros a alguien que tiene un saber y que va a cubrir esa necesidad, especialmente en estos tiempos de crisis, donde yo estoy perdido en el espacio. Y necesito un especialista que son ustedes. Ustedes tienen ese saber y antes de vender el radio, ustedes están vendiendo un saber. El radio es el producto final. Pero en esa imagen, que es lo primero que venden, en esa calma que transmiten, en ese yo tengo el control y tengo el saber, es lo primero que va a comprar el cliente. Y en consecuencia, el radio es el producto material que ustedes están entregando. Y fíjense que está al final de la lista que yo les he enumerado. Entonces vuelvo a lo que les dije al inicio. Congruencia. En los 40, lo que hemos querido ser o tener y lo que somos y tenemos realmente concuerdan. Lo que yo quise ser y tener y lo que somos y tenemos realmente concuerdan. Y aquí les recuerdo las dos palabritas. Crisis o la crisis atravesadita con los palitos del dólar. Entonces, tenemos aquí otro tema que está altamente influye esa crisis por la presión social, por familia, por pareja, por estatus, por lo físico, por lo social. Es decir, la pareja ya, los niños están por irse de la casa, son adolescentes y plantean otras necesidades. Una relación de pareja ya en los 40 es otra cosa. Y muchas veces ahí donde empieza, aquí en Venezuela se dice el pavo verde. El hombre que dice, wow, se me está cayendo la barriga. ¿Aló? ¿Me están oyendo? ¿Aló? Ajá. Se me está cayendo la barriga, me estoy poniendo viejo, me están saliendo canas. Déjame probarme que todavía puedo ser gallo de corral. Aunque les voy a echar un chisme. En muchas estadísticas se ha encontrado, yo no sé si allá en Panamá se dice montar cuernos, pero que las mujeres en esta etapa se vuelven más infieles que los hombres. Y todo tiene que ver con un tema de confianza en sí mismos, en falta de comunicación, otra vez el tema de la comunicación, y tiene que ver también con un tema de necesitar probarse que todavía puedo. Pero mucha gente, en vez de buscar esa fortaleza en lo que hago, lo que produzco, quién soy, aceptándome cómo soy con mis valores, mis fortalezas, lo llevo al cuerpo, creyendo que si me convierto en un depósito de Botox o en un gallo de corral o X, estoy demostrando ahí una fortaleza. Y parece que hay mucho gallo que cantan a las 6 de la mañana, pero no ponen huevo, porque los gallos no ponen huevo. ¿Ok? Entonces, ustedes me entienden lo que les quiero decir. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque las verdaderas preguntas son, ¿quiero esta vida el resto de mi vida? ¿No es este acaso el momento de repente de decir, voy a abrir una franquicia donde yo al mismo tiempo voy a
hacer otras cosas, de repente hablar con Renato y Virginia y decir, bueno, mira, he estado trabajando como vendedor, pero les traigo una propuesta. ¿Qué tal si con esto nos podemos asociar o podríamos hacer tal cosa o cual cosa? ¿O cómo puedo darle yo una vuelta a mi manera de estar vendiendo porque se me ocurre una idea? Es decir, ser proactivo. Quienes no son proactivos caen en algo terrible en la crisis de los 40. He estado perdiendo mi tiempo. ¿Qué no he hecho aún? Y ante la pregunta ¿qué no he hecho aún? Podemos enfocarla desde lo positivo o desde lo negativo. Y cuando lo hacemos desde lo negativo, podemos entrar en algo terrible. Me estoy acercando a los 50, ¿qué va a pasar? ¿Acaso he fracasado? Y con eso nos lleva a algo que es terrible. ¿Por qué? Porque en última instancia nos lleva al enfoque negativo. Las mujeres piensan, muchas de ellas, que se les fue el tren, por ejemplo, si no se han casado, porque hay un reloj biológico, ¿ok? Que no van a alcanzar las metas que como mujer se espera que cumplan, y muchas de ellas entonces empiezan a comportarse dentro de los roles masculinos, aunque estamos en una época donde el tema de los roles está cambiando mucho, porque los hombres estamos haciendo cosas que antes no se pensaba que los hombres íbamos a hacer, sino que era exclusivo de las mujeres y viceversa. La cuestión es cuando la mujer empieza a decir, no necesito un hombre en mi vida. Yo puedo llevar esto sola, taponeando un vacío sentimental. O no necesito pareja. Y entonces se empiezan a volcar en lo laboral, porque en la mujer la depresión muchas veces se encubre, la tristeza, con agresividad. En el hombre la depresión o la tristeza se encubren con justamente más tristeza, más pesimismo. Las personas fantasean con un plan de vida utópico, tentativo, poco meditado y basado en ilusiones que voy a lograr tal, sí, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? Ya vas a ver que yo lo voy a hacer. ¿Qué estás haciendo para lograrlo? Todos los seres humanos, independientemente de la edad, funcionamos en 3 niveles. Yo quisiera hacer tal cosa, grupo número 1. Yo quisiera hacer tal cosa y para hacerlo yo debería hacer tal cosa. Es decir, saben lo que quieren hacer y saben cómo lo van a hacer, pero no lo hacen. Y las personas que dicen, yo quisiera hacer tal cosa, empiezo hoy mismo. En un nivel de me gustaría, el soñador, el otro que dice, tengo la idea, pero no hace nada, y la persona que le echa y sale para adelante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro del enfoque negativo caemos en planes desesperados económicos, dudas sobre el trabajo. Tengo que lanzar los últimos tiritos mientras me sube la bilirrubina, como dice la canción, ¿verdad? Antes de que se me vaya la vida, versus plantearse una vida en torno a lo que son los temas de la intimidad. Entonces se empieza a salir más en las noches, hay gente que empieza a hacerse tratamientos y operaciones estéticas, no crean que es un problema de mujeres, se ha encontrado que en los países latinoamericanos los hombres consumimos más productos estéticos que las mujeres, la infidelidad, pensar que ahora este sí es el negocio de mi vida, empezar a gastarme el dinero porque sí, porque yo me lo merezco, buscar realizar fantasías y sueños, y es como se dice acá, la segunda del pavo, no sé cómo se dice allá, es como una segunda adolescencia. Entonces, si nosotros sumamos las crisis de las edades, vemos que llegamos a la crisis de los 50. Cumplir los 50 años para ellas puede ser algo así como subirse en una montaña rusa. Para ellas y para ellos, ¿verdad? Porque el cuerpo, amigos, no es lo mismo ya. Uno no sabía que uno podía acumular tantos dolores, ¿verdad? Yo me decía, de verdad, ¿cómo puedo tener tantos dolores al mismo tiempo? ¿O cómo me he vuelto torpe tan rápido? ¿Qué pasó? Si yo era tan ágil. También la gran pregunta, ¿cuánto me queda para garantizar una estabilidad? Y como decimos en Venezuela, ¿tiro la toalla o es el momento para darlo con todo? Y esto se va a manifestar a través de ansiedad, cambios de humor, insomnio, palpitaciones, desilusión
ganas de llorar. Y aquí es donde entra lo que yo hablo, las tres zonas. Nosotros tenemos que ver dónde nos ubicamos. Si en una zona roja de incertidumbre o angustia, en una zona verde de equilibrio, o en una zona naranja de conciencia de sí. ¿A qué me refiero con esto? Yo quiero que ustedes tengan claro algo. Nosotros, para saber cómo está nuestra salud mental, nosotros tenemos que movernos reconociendo 4 puntos. ¿Qué es perturbación? ¿Qué es deterioro? Riesgo para uno mismo y si uno está en el rango de una conducta social inaceptable. Perturbación es cuando la ansiedad o la angustia me saca de mi foco. Me vuelvo un poco impreciso, ando desorientado en tiempo, no estoy como ubicado en presente, me cuesta concretar. La angustia o la ansiedad, y fíjense qué diferencia, nos aborda, nos consume y nos perdemos en el espacio. Pero sin embargo podemos hacer nuestras cosas. El deterioro comienza cuando dejo de hacer cosas que habitualmente hago, que debería hacer y no los hago. Por ejemplo, dejar de bañarme, perder mis hábitos, escuchar las noticias y de repente deprimirme. Y ese deterioro en mis funciones, que yo sabía hacer algo y ya no lo hago, nos puede llevar a cometer un riesgo para nosotros mismos o convertirnos en un riesgo para otros. Y lamentablemente cuando esto ocurre, a veces terminamos haciendo conductas que son socialmente inaceptables. Conductas violentas, atacar a otros, conductas disruptivas, empezar con adicciones tardíamente, y eso es grave. Entonces tenemos, yo les he hablado a ustedes de ansiedad. ¿Cómo vemos la ansiedad? No, yo no estoy ansioso, pero ya va, vamos a ver. Hay preocupación, hay aprensión, hay intranquilidad, estoy teniendo problemas para dormir, para concentrarme, estoy más irritable que antes, estoy triste, siento que estoy presionado, que estoy apresurado. A veces, y aquí a ustedes se les pide, recuérdense que la hipertensión es el famoso enemigo silencioso, hay que estar pendiente de la atención, especialmente si tenemos antecedentes de nuestras familias, porque muchas veces pensamos que esa jaqueca que tenemos y no entendemos qué es, resulta que es hipertensión. Pueden haber cambios en la frecuencia cardíaca, la dolor de cabeza que les he dicho, náuseas, diarrea, una sudoración que no esperábamos que teníamos, boca seca, como una opresión. Y aunque hay que tener también claro algo, estos son los puntos de la ansiedad negativos, pero la ansiedad también puede ser un motor para hacer las cosas con emprendimiento positivo. Y puede ser para, bueno, mira, me estoy sintiendo así, tengo esta energía para salir adelante. El problema empieza cuando esto tomé ya les voy a decir dónde tomé este modelo, cuando ante la incertidumbre del COVID, entonces empezamos a acaparar comida, pensamos que pueden faltarnos, que hay que tener acitromicina porque si se acaba y alguien conocido por mí la necesita no se la va a poder dar. Empezamos a contagiarnos con las emociones de los otros, me empiezo a quejar a menudo, empiezo a escuchar las noticias negativas, todos los días me levanto para ver cuántas personas hay contagiadas hoy, de acuerdo a lo que el gobierno dice, y recordando que el gobierno nunca termina diciendo la verdad. Y todo esto lo que está haciendo es llevándonos a una zona roja de incertidumbre, a una zona roja de angustia, donde nos estamos retroalimentando negativamente y no nos ayuda a salir adelante. Entonces, ¿qué pasa? El problema es cuando la ansiedad se empieza a convertir en angustia, porque la ansiedad es alguna parte normal de la vida. Y yo, como les dije, la puedo convertir en algo positivo. Pero la angustia, como dice una famosa psicoanalista, Pierre Oulagnier, es todo aquello que no tiene nombre. Y la angustia involucra el cuerpo. Ustedes dicen, es que siento que se me tranca la boca al estómago.
Es que siento que el corazón me palpita más rápido. Es que siento que tengo la garganta trancada y no puedo hablar en este momento con nadie. Y todo eso va acompañado por algo que no decimos. Vamos más al baño a hacer pipí o a hacer pupú. Porque lo primero que se relajan son los esfínteres. Y por miedo a que, ¿cómo voy a salir a la calle si necesito ir al baño? Entonces preferimos quedarnos en la casa. Muchas veces esa incontinencia tiene que ver con angustia. Y les voy a dar una solución, no una solución, pero les voy a dar por lo menos algo que los va a ayudar. Les repito, la angustia es todo aquello que no tiene nombre. Cuando la nombramos, la angustia desaparece. Y aquí vuelve el tema de la comunicación. Hablen con la persona más cercana que tengan con ustedes. En este momento me siento angustiado. En este momento siento, o miren al espejo. Así, yo lo llamo la técnica del bobo. En este momento me duele, tengo trancada la boca, el estómago. En este momento siento que el corazón me palpita. En este momento la garganta se me reseca. ¿Por qué? Porque estoy sacándolo del cuerpo y poniéndolo en palabras. Estoy haciéndome consciente de lo que me ocurre. Y en esa conciencia de lo que me ocurre, estoy tratando de pasar de la angustia a la ansiedad. Porque muchas veces las personas creen que con una pastilla lo están solucionando. Y es mentira, no se está solucionando. Se está poniendo un tapón en el cráter. Nos está calmando. Pero eso no quiere decir que lo estamos resolviendo. Y eso nos puede llevar precisamente ¿a qué? A un ataque de pánico. Un ataque de pánico que en mi formación es parte de la especialización mía, se cura muy rápido y sin pastillas. Te lo digo porque con el doctor Lair Ribeiro tuve la oportunidad de trabajarlo y se cura muy rápido un ataque de pánico sin necesidad de andar medicado. Habrán casos, dependiendo de la estructura y la personalidad, que podrán y sería necesario, sí, el apoyo médico. Pero en una persona neurótica, por decirlo de una manera, todos somos neuróticos, no se preocupen. Si no somos neuróticos, seríamos psicóticos, es decir, lo que comúnmente se llama loco. Entonces, los neuróticos tenemos recursos para poder superar el ataque de pánico sin medicación, sino con unas técnicas muy específicas. Pero la idea es no llegar a este punto. Entonces, ¿qué es lo que sería ideal? Llegar a lo que se llama la zona verde de equilibrio, o siguiendo este modelo, es decir, dejo de consumir compulsivamente lo que me hace daño, y eso va desde tomar comunicaciones negativas, escuchar noticias negativas, hasta comer compulsivamente, ¿ok? Cuando veo que hay algo que no puedo controlar, lo reconozco y busco apoyo, identifico mis emociones, tomo conciencia de la situación y busco nutrirme de mensajes positivos, es decir, algo que es muy importante, agradecer. Agradecer que hoy mi familia, yo mismo, estoy bien. Agradecer que abrí los ojos y estoy bien. Si somos creyentes, agradecer en quien creamos. Pero eso nos da la perspectiva de un nuevo día. Seleccionar la información que nos va a nutrir, siendo realistas y flexibles. Y preguntándonos todo el tiempo, esta situación que me está tocando vivir, ¿qué tengo que aprender de ella? Mis dificultades, lo que me cuestiona, ¿qué tengo que aprender de eso? Es ver las dificultades como maestros que vienen a enseñarnos algo. En la noche preguntarme, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué dejé de hacer? ¿Por qué dejé de hacerlo? Y ser honestos con nosotros mismos. Dejé de hacerlo porque no me atreví. Y no culpabilizarme por eso, sino preguntarme, ¿y por qué no me atreví? ¿Qué siento que me falta o que debería hacer para dar un pasito? No les estoy pidiendo que crucen el Atlántico de la noche a la mañana.
un pasito que voy a dar mañana para acercarme a la meta, buscando información positiva, buscando mis recursos, mis fortalezas, para ver qué me enseñaron las dificultades. Y eso me lleva a lo segundo, a lo tercero, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo aportarle a los demás? Esto es importante. Cuando voy al cliente, voy a ir, no es que le voy a vender porque necesito tanto. Parte de lo que hago cuando me acerco a un cliente es, ¿qué puedo yo ofrecerle? ¿Qué le puedo aportar para que su vida sea mejor? No estoy yendo para aprovecharme, estoy yendo para poner mi semillita por un mundo mejor. Y si yo tengo esta conciencia de que tengo la habilidad, porque es una habilidad el ser vendedor, es una gran habilidad, entonces tengo una herramienta para llevar al mundo algo que el otro no tiene. Y con esto le estoy aportando algo. En el aquí y ahora. Me cuido, lo cuido. Y con esto me reinvento y trato de aliviar las tensiones con comprensión y con afecto. Y para eso es importante entonces preguntarme, ¿hoy quién soy? ¿Qué quiero hoy? ¿Cómo estoy en lo personal, en lo emocional, en lo laboral, en los estudios? Es importantísimo que mantengamos nuestras rutinas de normalidad. Es importantísimo centrarnos en metas a mediano y corto plazo e irlas centrando en la rutina. Es importante que si nos quedamos en la casa, no quedarnos todo el día en pijama. O la trampita que muchas veces se hace, que uno en el webinar, yo les digo, miren, la camisa y el fluxito que tengo, pero evito pararme porque estoy en calzoncillo o estoy en pijama. Entonces hay una moda muy extraña que nos está llevando. Yo a veces daría cualquier cosa para tomarle foto a la gente con la que estoy teniendo un Zoom o un webinar, porque yo digo, de verdad, están vestidos. Y a mí me lo han preguntado, yo me paro enseguida y digo, mira, mi camisita, mis zapatos, mis pantalones. ¿Por qué? Porque es parte de la rutina, como la rutina del sueño que es fundamental. Y otra cosa, poner espacios para mover el cuerpo. Eso es fundamental. Lo otro tiene que ver con los afectos, que estoy compartiendo con ustedes un espacio virtual y estoy con mi familia en un espacio físico, pero cada uno tiene que tener su espacio. Esto es importantísimo. E inclusive, si ustedes tienen compañeros o compañeras con las cuales no pueden hablar, es importante que al menos en algún momento del día, el WhatsApp, la radio, con la que ustedes tanto trabajan, se comuniquen. Hola, quería saber cómo estás, cómo te sientes hoy, cómo está tu familia. Para todos es importante saber que hay alguien a quien le importamos. Y eso nos nutre el espíritu, eso nos nutre psíquicamente, nos nutre en esa cosa que llaman autoestima, que ese es otro tema, pero nos nutre. Como también respetar el espacio de otros. Hoy no quiero hablar. Hay que respetar eso. Pero entonces uno les mandamos un mensaje que diga, ok, pero quiero que sepas que yo estoy aquí. Y para eso sirve el radio también. Esto es algo que ustedes le pueden ofrecer a sus clientes. Estos elementos. Porque el radio es un puente de afectos, no solamente un puente de comunicación. Y es un puente para saber que el otro está ahí, porque en el silencio también hay comunicación. Como también hay que compartir espacios de juego, espacios de esparcimiento y no saturar al otro con mensajes. Es decir, encontrarle un propósito y una medida a lo que hago. Con comunicación, con visión de futuro, creer en lo que hago, y creer en lo que hago va de la mano con el sí puedo. Y eso es lo que me lleva a la zona de conciencia de sí. Es decir, puedo ubicarme, saber dónde estoy, estar claro en cómo me siento, discernir entre lo que es información tóxica de información nutritiva. No juzgo, no quiero juzgar, tomo contacto con mis límites, cuáles son mis posibilidades en el aquí y ahora. Y si conozco mis límites, eso no es malo, porque me dice, soy humano, no soy perfecto,
y todavía tengo algo para seguir aprendiendo en la vida. ¡Qué bueno! Entonces los límites me van diciendo, son unos maestros que me dicen cómo y por dónde debo avanzar. Y también reconocer que los demás tienen sus límites y que yo debo respetárselos. Entonces eso me hace encontrar un propósito, pensar en los demás y buscar cómo ayudarlos. Les cuento, yo empecé todo esto de la pandemia. Me inventé un live en Instagram. Los invito. Mi Instagram es @arte y psique, pegado. Arte y PSIKE. @arte y, arte y PSIKE. Y los domingos me dediqué a conversar con especialistas de cosas que lo que pasan en la pandemia. ¿Para qué? Pensando en los demás y cómo ayudar. Poner mis talentos al servicio de quien lo necesita. Y les cuento que hoy en día me está llamando gente que no conozco de España, de Uruguay, la pasada me escribieron de Alemania. Tengo en los resultados que yo saco como unas conclusiones, de repente 2000 y pico opiniones, y digo, ¿qué es esto? Porque la gente necesita nutrirse de información positiva. Y estoy haciendo algo, es mi granito de arena, por un mundo mejor dentro de una zona de crecimiento. ¿Y a dónde me lleva entonces esto? Vamos a recapitular. Motivación en presente, convertir la crisis negativa en una crisis con el signo de la prosperidad. Motivación en futuro, es decir, de mi zona de seguridad como punto de partida, qué riesgos puedo asumir y cómo puedo ir poco a poco reconociendo los límites para ir aprendiendo y reinventarme. Recordar que el mercadeo es el que llega con una propuesta innovadora, es el que gana. Y para eso tenemos que tener empatía, es decir, saber colocarnos en los zapatos de los demás. No invadir, pero llegar y diciendo, yo tengo algo que tú necesitas. Y déjame primero ver cómo te sientes, qué está pasando, en qué te puedo apoyar. Mira cómo esto de repente puede ser una solución para que tú también puedas subir en tu escala de logros. Pero para eso lo hago sin invadir, sino tratando de colocarme en los zapatos del otro y comunicar la innovación. El producto que ustedes tienen en los tiempos que estamos viviendo es innovación todo el tiempo. Entonces esto es la base del deseo. Esto es lo que te hace falta, porque hay algo que cambia, que tiene estas nuevas posibilidades. ¿Y cómo podría mejorar tu vida, tu trabajo, tu entorno? Gracias a la innovación que te ofrezco. Y el agradecimiento. En primer lugar, al cliente por confiar en nosotros. Gracias por escucharme. Gracias por confiar en el producto. Gracias por tomarse el tiempo de leer el prospecto que les estoy dejando. Gracias por darle una oportunidad al producto. Pero de verdad, con congruencia. Y si ustedes hacen esto con congruencia, van a ver, que el cliente va a estar agradecido por eso. Va a aumentar la empatía y se va a establecer un lazo más sólido entre ustedes y ellos. Y otra cosa, entre ustedes como equipo, la convivencia es fundamental, porque pueden reunirse de cuando en vez para compartir lo que han aprendido o aquellas zonas donde sienten que están limitaciones y quién puede nutrirme, darme algo para convertir las debilidades en fortalezas. Esto de lo que les estaba hablando, tomé mucho de la señora Rocío Rodríguez, que es una directora consultora de Human Resource, y se los puedo hacer llegar con mucho gusto para que ustedes lo tengan. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas, por favor, para escucharlos, conocerlos y si tienen alguna pregunta, poder compartir entre todos.
Johnny, en verdad, es Virginia, de verdad que te quería agradecer. No sé si me estás escuchando. Te oigo perfecto. Ok, mira, en verdad que me gustaría que dieras unos tips que si una gente de repente se siente en un momento dado con un ataque de pánico o de ansiedad, unos tips sencillos de que pueden hacer en ese momento si sienten algo así en su cuerpo, pues. Sí, hay algo que es muy importante y tu pregunta te la valoro mucho, Virginia. Eh, lo- el ataque de pánico, ¿ok? Eso sí, llamen a un especialista. Si los puedo ayudar, encantado. Virginia les puede dar mi número y podemos hablar en privado con muchísimo gusto. Eh, el momento de la angustia es lo que les dije, lo que yo llamo la técnica boba. En este momento me siento que estoy angustiado. En este momento siento que tengo el estómago tal, tal, tal. Decir lo que siento en el cuerpo, ponerlo en palabras. Después les voy a mostrar la mejor pastilla que hay en el planeta. Se las voy a mostrar ya. Lápiz, mírenlo, y papel. Cuando ustedes se sienten saturados, agarren lápiz, no el teléfono, no el radio, no, lápiz y papel. Y anoten, porque cuando estamos angustiados, creemos que no nos va a dar tiempo de hacer todo lo que tenemos encima. Y cuando lo anotamos, nos damos cuenta que son 2 o 3 cosas. Y una vez que ponemos esa, la dividimos en qué es importante, qué es urgente y qué puede esperar. Y cuando nosotros vemos el papelito, miren, aquí está el mío. Virginia sabe que yo estoy pasando en este momento por una situación muy preocupante, en la que Virginia me está ayudando desde ayer, pero ayer yo pensaba que con unos amigos aquí en Venezuela que ya se acabó el mundo. Y yo le dije, no, no, el mundo no se acabó. Y miren lo que hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y fui poniendo al lado un puntico, ya contacté y un chulito, lo llamamos acá, ya lo resolví. Y ahora me quedan solamente 2 puntos porque lo demás ya está resuelto. Y hoy en la mañana cuando Virginia, pues la pobre la llamé a las 11 de la noche, y hoy en la mañana Virginia me llamó y le dije, Virginia, tú sabes una cosa, Dios proveerá, no te preocupes, se va a encontrar una solución. ¿Por qué? Lo llevé al papel y la, ansiedad, la angustia bajó y se convirtió en ansiedad. Entonces, uno, lo que toca el cuerpo, decirlo, nombrarlo, llevarlo a la palabra. Y lo que ya tenemos acá, llevarlo al lápiz y papel. Si llega al nivel del ataque de pánico, con mucho gusto me pueden contactar por Arte y Psique, me pueden mandar un mensaje por el Instagram o le dicen a Virginia y yo puedo apoyarlos como profesional. Por WhatsApp se comunican conmigo, tengo varios pacientes allá en Panamá y con mucho gusto los ayudo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, si logro abrir el chat. Exacto, también pueden escribir por el chat si tienen alguna pregunta. Aquí les estoy escribiendo. Ese es mi Instagram. Ustedes con mucho gusto y estoy a la orden para ustedes. No hay preguntas, no puede ser. Bueno, yo creo que a la gente le da pena, Johnny. Está bien. Gracias, Gloria, muy amable, Gloria. Bien, bueno, miren, cualquier cosa, si lo que está funcionando es el me da pena, podemos hacer algo. Escríbanme por WhatsApp o por el Instagram y yo les respondo la duda que tengan si les da pena. A ver, María Breuer, hola María. Sí, Karin, el reflujo puede ser parte de la ansiedad. De todos modos, también puede tener otras consecuencias que tendrías que hablar con un gastroenterólogo, porque con los reflujos a mí no me gusta jugar mucho.
Rodrigo, qué rico, es de Costa Rica. Estuve 5 años dando clases allá en la universidad. Amo Costa Rica. Tengo muchos amores por allá. Gloria, me da pena, todo me quedó clarísimo. Dale, Gloria, pero si quieres me puedes escribir en privado. Raúl, ¿cómo podemos solucionar este tipo de actitudes en las empresas? Pues eso se vuelve un conjunto de personas angustiadas en estos tiempos dentro de nuestras empresas. Te lo agradezco muchísimo, Raúl. Justamente con lo que les decía en la última lámina, ustedes pudieran hacer pequeños grupos para compartir, pero desde lo positivo, en pequeños grupos. Y sí decir, bueno, mira, estoy angustiado por esto, estoy angustiado por esto, estoy angustiado por esto. Pero inmediatamente plantear, ¿qué alternativas puedo tener? Te sugeriría que fuera en pequeños grupos. O de repente podemos sugerirle a Virginia que de repente pudiera establecerse sesiones cada 15 días, cada mes con algún especialista que los escuchara, o Virginia misma, o Renato, si tienen el tiempo, yo sé que ellos están full, para que los escuchen, puedan drenar aquello que les angustia, pero planteando qué alternativas hay con estas herramientas que les di hoy. María dice, ¿cómo dar con la necesidad del potencial cliente comprador para ofrecer el servicio, tips para conectar con el cliente? En primer lugar es, ¿a qué cliente estoy yendo? ¿Cuál es el objetivo de la empresa que estoy contactando? Toda empresa tiene un motivo, un porqué. Pensar, esta empresa, ¿cómo se vincula con el factor comunicación, que es con lo que ustedes trabajan? Y a partir de ahí, yo siempre cuando me toca hacer esto, lo primero que pregunto, trato de averiguar es cuál es la misión, cuál es el objetivo de esa empresa. Y si la variable es comunicación, decirles, mira, estoy yendo a un periódico, me imagino que ustedes necesitan comunicarse entre los distintos corresponsales, yo tengo este producto que tiene tales cosas que no tienen otros, que tiene tales innovaciones, y lo voy así ofreciendo. Es buscar, María, el objetivo del cliente. ¿Quién es el cliente? Conocerlo antes de ir. Nos metemos en Google, nos metemos en Instagram, vemos qué ofrece, qué busca, hacer una primera visita para ver cómo es el local o la oficina, qué nos llama la atención, qué nos atrae, escuchar a los clientes que van para allá, qué dicen, y luego con todo eso, sin que ellos se sientan invadidos ni espiados, poder entrar y ofrecerles esto. Margarita, agradecida. Johnny, pero fíjate algo. Yo pienso que también la gente lo que te preguntó es que aquí son compañías que son independientes a nosotros, ¿sabes? Son internamente. Entonces, a veces es como internamente, es lo que él te estaba preguntando, era como manejar esto que todo no se vuelva algo angustiante, que yo creo que sí se puede hacer en la empresa, aunque de repente no estén todos juntos, como por ejemplo nosotros aquí en Desatel, pues que unos están ahorita en Guatemala, otros están en Costa Rica y eso, pero siempre ahora hacemos por Zoom, ¿ok? O sea, que nos vemos, pero pienso que según lo que tú dijiste, es importante, bueno, que primero de repente la gente se pregunte cómo se siente, compartir qué es lo que está pasando en cada ciudad, así que lo otro, Exactamente. y después salir a dar también, entonces, bueno, pero vamos a ver cuáles son los retos que tenemos con esta situación que cada compañía tiene, Por ¿no? eso les decía Es lo de la como lo que convivencia. entendí, ¿no? Sí, por eso les decía lo de la convivencia en equipo. Es entender, yo haría, por ejemplo, los que no están en Panamá tienen necesidades diferentes o probablemente ansiedades diferentes a los que están en Panamá y se pueden ver. La distancia es una variable que ahí afecta. Entonces, reunirse en pequeños grupos y plantearse qué logré, qué no he logrado, el qué no he logrado, qué me está enseñando, cuál es la limitación que me está planteando y ver esa limitación como una oportunidad de aprendizaje. Entonces ver qué es lo que he dejado de hacer y cómo superarlo. Porque la angustia lo que está diciendo por detrás es no puedo.
o no tengo con qué. Entonces justamente es mostrar si hay posibilidades donde sí puedo, tengo algo que aprender y esto me va a llevar a un paso mejor y mayor de crecimiento. Eso es lo que yo pudiera decirles. Claro, Johnny, porque aquí también lo que se está planteando es que, bueno, también de repente en muchas empresas ha tenido que haber una reducción de horario, por lo tanto también una reducción de sueldo, y todo esto pues está afectando a nivel familiar, lo que tú Pero, dices. Entonces, pero bueno, Virginia, aquí hay algo que te digo. La clínica que mía en Caracas cerró hace 6 meses. No hay secretaria, el personal que limpiaba no hay. Éramos 5 psicólogos, cada uno para su casa. Y espérate un momento, yo puedo quedarme en qué desgracia, no tengo clínica. O lo otro es, mira, yo todos los días me levanto a la misma hora que cuando iba a dar clase en la universidad, iba al consultorio, a esa hora me siento aquí en mi casa, en mi biblioteca, empiezo a atender a mis pacientes en el mismo horario en que los atendía y me genero un espacio de reinventarme con la plataforma esta de Arte y Psique, porque pensar es que cerró la empresa, es decir, yo necesito depender de otro, pero me estoy olvidando que yo tengo mis propios recursos con los cuales yo puedo hacer. Y Desatel les está ofreciendo un producto con el cual ustedes tienen que estudiarlo, tienen que conocerlo, tienen que saber las innovaciones y saber a partir de esto cómo puedo cambiar mi rol dentro de lo que estoy haciendo. ¿Cómo puedo cambiar mi visión? Porque no puedo seguir con los patrones, con lo que funcionaba hasta ahora. No puedo. Habla ahí Andrea Granados desde Costa Rica. Conozco muy bien a los ticos, muy bien, porque fueron 5 años dándoles clases. Y el tico tiene una cuestión que tiene que ver con la privacidad y lo suyo. Entonces, si yo tengo este problema y estoy en Costa Rica, me plantearía, como tico, esto me puede aportar a mi crecimiento como ciudadano costarricense, me puede aportar dentro de mi intimidad con los míos, me puede aportar en innovar dentro de mi país y puedo hacer de esto algo que tenga una característica nacional. Eso es propio del tico. El panameño tendrá sus características, el nicaragüense tendrá otros, el guatemalteco tendrá otra cosa. Hablo del tico porque es el que más conozco. El tico es una persona que el tema cultural es fundamental. El nivel de avance cultural y artístico del tico es maravilloso. Por eso me gusta tanto ir a dar clases allá. Hay otros países en Centroamérica donde yo sé que, por ejemplo, se los digo, donde yo he intentado llegar con unos cursos que yo doy de arte o de psicoanálisis y me ha sido sencillamente imposible, porque hay como una resistencia muy fuerte y más, bueno, yo puedo entender con la emigración, etcétera, que hay una cosa como de protegerse, pero no es malo, porque cada país tiene su particularidad y la cuestión es cómo aprovecharme la particularidad de cada país con el elemento maravilloso que está ofreciendo Desatel, comunicación. Y ahí es donde yo creo que ustedes tienen una ventaja maravillosa. Bien, espero que entonces esto que hemos conversado les haya ayudado. Y bueno, quedo a la orden de ustedes para cualquier otra cuestión. Ya saben cómo ubicarme, sino a través de Virginia, que bueno, Virginia siempre está procurando lo mejor para todos ustedes. Les doy fe de eso, porque tiene una preocupación constante en que la gente con la que ella esté trabajando esté feliz, esté bien y se sienta que pueden echar para adelante, como decimos acá. Entonces, bueno, Virgi, te agradezco muchísimo esta oportunidad. Andrea, gracias por tu amabilidad para que podamos lograr esto. Y a todos, gracias por la paciencia para que yo pudiera terminar conectándome con ustedes el día de hoy.
Ay, mil gracias, Johnny, de verdad que sí, de verdad que me encantó. Así que bueno, en verdad que espero que en otra oportunidad, si bueno, les gustó, más adelante podemos hacer otro. Así que bueno, me encantó, Johnny, en verdad que mil gracias, de No, verdad que no. sí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, y gracias a Dios que la conexión estuvo perfecta al Sí, final. sí, eso sí es verdad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Verdad que por fin pude estar una vez más con los panameños, que de verdad que son un país maravilloso, y contactar con gente de Costa Rica siempre me llena el alma. Mira, Gracias. tienes de Guatemala, de El Salvador, de Guatemala todo tengo, Centroamérica. De Guatemala todo tengo una amiga, Centroamérica. Guatemala tengo una amiga muy querida que me ha dicho para ir para allá a visitarlos porque las riquezas que hay allá mayas parece son una maravilla. Y El Salvador me han dicho que es el tesoro de Centroamérica escondido, porque nadie se imagina lo que me han dicho. Un venezolano fue para allá y me dijo, jamás me imaginé que es uno de los países más bellos del mundo que iba a poder visitar. Entonces, bueno, espero poder conocerlos pronto. Chao, Dale, hasta la bueno, Johnny, próxima. gracias. Chao, Gracias hasta a luego. todos. Hasta Gracias luego. a Hasta todos. luego. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias.